Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿No me asienten? Ese salmo nosotros lo sabemos de memoria. No lo sabemos de memoria. Y hoy vamos a hablar sobre la paternidad de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, conocemos a Dios como el Todopoderoso, el gran yo soy, el omnisciente, el omnipotente, el Dios de los milagros, el Dios que hace que los cielos se abran, que el mar se abra, el Dios que también castiga. Pero pocas veces nosotros conocemos a Dios como nuestro Padre. Y Dios es el Padre que ama más en todo el universo. Y hoy vamos a conocer a Dios como el Padre que muchos de nosotros no tuvimos, el Padre que muchos de ustedes no tuvieron. Es Dios, el Padre. Hay que conocer a Dios como el Padre. Y una de las características de Dios como Padre es que ama como ninguno. El Padre, Dios, te ama como ninguno te puede amar. Porque hay hijos que han sido dejados por sus padres biológicos y los han dejado ahí. Hay hijas que han sido abandonadas por sus padres biológicos y han quedado ahí. Hay momentos en el que nuestros padres nos abandonan cuando nosotros cometemos errores. Cuando la situación está difícil, los padres se van muchas veces. Cuando la situación se pone tremenda en la familia, los padres muchas veces están ausentes. Pero Dios jamás. Él es un Padre que ama como nadie en el mundo te puede amar. Su amor está por encima de tu debilidad. Su amor está por encima de tu pecado. Su amor está por encima de todo tu amor. Su amor, el amor del Padre. Y nosotros tenemos que conocer a Dios como el Padre que ama. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que te dice que te ama, pero no te da nada. Solo se la llevan hablando. Hay gente que te dice que te ama y nunca te lo ha demostrado. Hay padres que dicen amar a sus hijos, pero ellos piensan que amar a sus hijos es simplemente darle un apellido. Y eso no es amar a un hijo, no. Pero Dios, hermano, como el Padre que ama más, Él ofreció un sacrificio mayor que ninguno está, hermano, dispuesto a hacer ese sacrificio. Ofrecer a su propio Hijo, sabiendo que usted y yo somos pecadores. Decía un pastor: ¿daría usted su hijo por un ladrón? ¿Daría usted su hijo por una prostituta? ¿Daría usted su hijo por un homosexual? ¿Daría usted su hijo por alguien drogadicto? ¿Verdad que no? No. Pero Dios sí. Por eso su amor excede nuestro conocimiento, va más allá de
Es el amor que supera todo. Ese amor está por encima de nuestro pecado. Hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo, la iglesia nos miraba de reojo. Y muchas veces la iglesia nos quedaba viendo así. Y agachaban la cabeza ni nos hablaban. Muchas veces se cambiaban de lugar para no saludarnos. Pero Dios, en su amor, Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros. Se acercó a usted y a mí para darnos vida y vida en abundancia. Así es que el amor del Padre es más grande que cualquier debilidad que nosotros tengamos. ¿Por qué hablo del amor de Dios? Porque hay mucha gente que comete errores. Hay mucha gente que comete, hermano, se equivoca como todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Ellos piensan que Dios, hermano, está como una espada para conocernos, para golpearnos. Y no. Dios siempre está con los brazos abiertos para perdonar. Usted tiene que conocer al Padre como el que ama. Que cuando usted se equivoque, Él jamás lo va a rechazar. Él no es como nuestros padres carnales, que muchas veces, hermanos, creen que uno es perfecto. Y cuando uno cometía un error, venían y agarraban una vara y lo golpeaban a uno y lo castigaban. Él primeramente te dice, ven a mí. Él extiende la mano y te levanta. Y te dice, vamos, hay que seguir adelante. Hay que seguir, hay que continuar, hay que avanzar. Ese es el amor del Padre. Cuando tú no has tenido un Padre que te ama, tú puedes conocer el amor del Padre en Dios. Lo voy a repetir. Cuando tú no has tenido un Padre que te ha amado, puedes conocer al amor del Padre en Dios. En Dios. El Padre ama. Se llama la paternidad de Dios. Cuando tú te acercas a Él, date cuenta que Él te ama. Aunque tú falles, Él te va a amar. Aunque tú a veces no le quieras adorar con todo tu corazón, Él te va a amar. Aunque a veces no quieras servirle, Él te va a amar. Él nos ama. Dios es amor. Ofrecer un sacrificio mayor. Hay videos que me conmueven, por decir así, de ver padres que vienen todos llenos de grasa del trabajo y se presentan en una actividad. Y esos niños abrazan a sus padres. El Señor jamás te va a dejar solo. Él jamás te va a abandonar. Él nunca te va a abandonar. Yo he mirado, hermano, videos donde los niños están esperando que el padre llegue. Tal vez hay una actividad en la iglesia, en la escuela o en la iglesia, y el padre nunca apareció. Y tal vez ellos les tocaba hacer algo, una actividad en su colegio o en la iglesia, y ellos esperaban siempre que su padre apareciera, pero ese padre no apareció. Pero Dios siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar a tu lado. Él siempre está para verte, tu desarrollo, tu crecimiento. Cuando estás enfermo, cuando estás con salud, cuando estás en problemas, cuando no estás en problemas, en todo tiempo Él está contigo. Ese es el verdadero amor del Padre. Había un muchacho, hermano, que estudiaba
estudiaba y la profesora le decía: fulano, necesito hablar con tu papá. Y ese muchacho decía: es que anda en tal lado, anda por allá, anda por aquí. Mira, hoy necesito que la próxima semana me traigas a tu papá. La cosa es que la profesora se cansó, y cuando ella iba a decir que iba a haber reunión de padres, ya no le decía a él, porque decía: fulano es moto, ese no tiene padre. ¿Y sabe qué es lo que tenía? Un padre ausente, porque no le interesaba la vida de su hijo. Es tremendo. Muchas veces tú quieres un abrazo de tu padre carnal, y hay gente que no puede abrazar. Yo les he enseñado a dar amor aquí, porque hay mucha gente que no recibió amor y por eso no tiene la capacidad de dar. Entonces, esperando un abrazo del Padre, y cuando tú te le acercas, para allá. Todo ser humano necesita un abrazo de Dios, el abrazo del Padre. El Señor está para abrazarte, está para consolarte, está para alentarte, está para decirte que sigas, que no te detengas, que avances hacia adelante. Aunque tus hermanos te juzguen, Él no te va a juzgar. Aunque tus hermanos te condenen, Él no te va a condenar. Él siempre va a estar con los brazos abiertos, dispuesto a darte un abrazo. Es terrible, hermanos. A veces nos queremos hacer los fuertes, los duros, pero cuando nos tocan ese puntito, nos desmoronamos, porque yo sé que nuestros padres no han sido los mejores. Hay comida, hay zapatos, tienes reales, te doy universidad. Pero de eso, hermano, mi alma no siente nada. Cuando lo que más importa de un padre es su amor, su atención. Fíjense que a mi hija a veces la saco a pasear. Ella es bien traviesa. Y yo la saco a pasear, y cuando yo la saco a pasear, ella me da un pico. Entonces yo le doy otro. Entonces ella me da otro. Y así vamos. Ella me termina ganando, lógicamente. Y ella estará con eso. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cómo has sido tú como padre con tus hijos, pero si no le estás abrazando, si no le estás besando, si usted no está presente en sus actividades que ellos tienen como niños, suponiendo que salen en un sociodrama, ese niño quiere ver a su padre. Ah, no, pero usted allá volando lengua atrás. No, ocúpese de su hijo, porque cuando ese niño crezca va a ser indiferente. ¿Por qué? Porque usted sembró indiferencia. Pero todos los que estamos aquí, los jóvenes que no han tenido hijos, ustedes tienen que ser como Jesús, como el Padre que ama. Amén. Si a usted no le dieron abrazo, usted tiene que abrazar a sus hijos. Si a usted no le dieron beso, usted tiene que abrazar y besar a sus hijos. Recuerdo una experiencia espiritual que tuve yo con Dios, una experiencia sobrenatural.
¿Usted cree que ese niño no tiene sentimiento? Por supuesto que tiene sentimiento. ¿Usted cree que ese niño no tiene sentimiento? Tiene sentimiento. No se equivoca. ¿Por qué? Porque yo estaba solo. Y si de repente, hermano, se acercó Dios, estaba dormido y comenzó a tocarme la cabeza y me dijo: hijo mío, que tanto te amo. Mi hijo mío, amado, me decía. Y me comenzaba a sobar la cabeza, hermanos. Y me comenzaba a tocar la cabeza y a sobarme la cabeza y me decía: mi hijo mío, que tanto te amo. Y cuando Él me pasa la mano por aquí, yo veo una luz. Y yo entiendo que en ese tiempo no sabía yo de Biblia, no sabía mucho, pero sí sabía de Dios. Y cuando me percato que es Dios, abro los ojos y Él ya no estaba. Ahí llegó Él a consolarme porque Él sabía que yo necesitaba un abrazo de Él. Denle aplauso al Señor. Aleluya. Hay mucha gente por el mundo que tiene baja autoestima porque sus padres de pequeño siempre le decían que no podía. No puedes, que lo haga fulano. Y intentaba hacer otra cosa y no podés que lo haga perengano. Y ahora de adultos, cuando usted a esas personas le quiere ayudar, siempre no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un problema en su corazón de baja autoestima. Y eso es terrible. Eso bloquea el progreso de toda persona a niveles, hermanos, que usted no entiende. Profesionales, en relaciones personales, espiritualmente, en todas las áreas. Recuerdo, hermano, que una vez mi hermano llegó ebrio hasta donde ya no. Y llegó como directo. Y llegó y se estrelló en la pared. Y después se fue para atrás y ¡pum! ¿Y sabe por qué yo no lo agarré? Porque yo ya estaba cansado de ese comportamiento. Yo bien pudo haberle puesto la mano para que no se golpeara, pero lo dejé caer. Porque nosotros no somos como Dios. Tenemos que ser más como Dios. Cuando tenemos familiares que no son creyentes, no actuamos como el Padre, no. Actuamos como jueces. Y muchas veces deseamos, como una persona que me contó, que le dijo a un hermano: ojalá y lo metan preso. Ahí está preso el muchacho. ¿Cómo amas tú a tus hijos? ¿Cómo le demuestras tu cariño? ¿Cómo le demuestras tu amor a tus hijos? ¿Cuál es la actitud que usted toma? ¿La actitud de un juez o no? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que conocer a Dios como el Padre que ama. Número 2, el que perdona como nadie te perdona. Yo te perdono, pero no olvido. Y te perdono, y cuando hay una contienda, una discordia, resulta que te sacan el día, la hora, la fecha y los minutos y los segundos de lo que había pasado. ¿Hay perdón ahí? No hay. Entonces, Dios perdona como nadie perdona en el mundo. Él te perdona. Él es un Dios que perdona multitud de pecados. A veces cuando estamos, hermanos, sumergidos en el mundo del pecado, creemos que Dios no nos va a perdonar. Creemos que no vamos a
y después vuelve a la casa de su padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo rechazó. No, le extendió sus brazos, corrió hacia él y lo abrazó, porque él estaba, hermano, alegre de volver a ver a su hijo. Y este hombre había pecado, había destruido su dinero, su vida, se había degenerado en el pecado, pero Dios lo perdonó. Él perdona multitud de pecados. Ese es el Padre. ¿Por qué a veces no venimos a la iglesia? Porque voy caminando por la calle y me doblé el pie. Ay, soy tan pecador que no merezco estar en la iglesia. Soy tan pecador. No. Hay que venir a la casa de Dios, porque Dios es el Dios que perdona multitud de pecados. Los que estamos hoy sirviéndole aquí con fuerza, con intensidad, los que estamos hoy en este lugar, hermano, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, por medio del perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Es triste, hermano, ver ministerios, gente que predicaba, gente, hermano, que adoraba al Señor, hoy verlos en el mundo, porque ellos no conocieron al Padre que perdona. Yo perdí 11 años de mi vida en el pecado, porque no conocía al Padre que perdona multitud de pecados. Me sentía tan indigno de estar en la casa de Dios, me sentía tan indigno de estar en el templo, en la iglesia. No, me sentía tan indigno que no quería ni siquiera poner un pie en la acera de la iglesia. Porque no conocía a Dios que perdona. Cuando tú cometas un error, una falta, acuérdate que Dios, Padre, es el que perdona como nadie. Para que tú vuelvas a la casa del Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Aquí ven, Él jamás te va a rechazar. Aunque la iglesia te rechace, aunque la gente te rechace, aunque tu familia te rechace, Él jamás te va a rechazar. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos equivocamos? Ya dejamos de venir a la iglesia. Ese es un error garrafal que cometemos. ¿Por qué? Yo no estoy para juzgarte, estoy para enseñarte que Cristo, que Dios Padre, te perdona multitud de pecados. Él es quien perdona multitud de pecados. Hemos visto tantos predicadores y adoradores que han estado, hermanos, en un tiempo de vida tremendo. Pero Dios los perdonó. Dios te perdona cuando no oras, cuando no ayunas, cuando no lees la Biblia. Dios te perdona. Dios te perdona también por no acercarte a Él como debes hacerlo, por no servir a Él como debes servirle. Él te perdona. Así que aprovecha el perdón de Dios y vuelve a comenzar a buscar la presencia de Dios. Y vuelve a comenzar a levantarte, a adorar, a predicar, a pregonar el Evangelio de Dios. Hay un joven que yo conozco con un ministerio hermoso, pero yo estaba compartiendo cierto día y este muchacho predicaba la palabra y cometió un error. Él ya se casó, se restauró, pero él no quiere volver a ver. Su esposa continuó sirviendo,
pero él no quiere volver a hacerlo. Y mientras estaba en una administración, el Señor dice, ya basta, tienes que perdonarte ya, porque yo te he perdonado. Y fíjense que el Espíritu Santo me hace sentir, dale el micrófono. Y cuando yo le doy el micrófono y le digo, agarre ese micrófono, él se derrumba y comienza a llorar. Porque a veces creemos que Dios es como nosotros, que nos cuesta perdonar. Él perdona multitud de pecados. Y como le digo, hay predicadores, evangelistas, maestros, allá en el mundo, porque no han conocido el amor del Padre por medio del perdón. No saben que Dios perdona como nadie. Así que usted siga adelante cualquier debilidad. Número 3. El Padre nos enseña a ser fuertes. Dios como Padre es un Dios que nos enseña a ser fuertes. ¿Por qué? Porque esta batalla y esta carrera es larga. Porque hay muchos obstáculos. Porque hay muchas dificultades. Porque Dios tiene un llamado para usted y para mí. Dios tiene un propósito para usted. A Moisés el Señor lo preparó en el desierto. Jamás Dios te va a llevar al lugar donde Dios ha diseñado que tú estés sin haberte procesado. Y esto casi a nadie le gusta hablar del proceso. Pero ese es el evangelio de verdad. Entonces Dios como Padre nos enseña a ser fuertes. José había sido diseñado para ser un gobernador, pero tuvo que estar en la cárcel. Tuvo que ser rechazado por sus hermanos. Tuvo que pasar una calumnia. A veces cuando usted, fíjate que la hermana dijo que no sé qué, que no sé cuánto, ya dejan de venir a la iglesia. No, usted tiene que aprender a ser fuerte, porque Dios está trabajando en aquellos que Dios quiere promover. Dios está trabajando en la gente que quiere promover. Dios estaba trabajando en José, en su carácter, en su relación con Dios, en su mentalidad, en su persistencia. Dios estaba trabajando en aquel joven en la cárcel. ¿Para qué? Para que pronto promoverlo a ser un gobernador. Al que ama, Dios le enseña a ser fuerte. Así que los procesos no son, hermanos, para debilitarte, son para fortalecerte. Yo sé que hay un llamado, hay un tiempo, hermano, en el que tú vas a ver el resultado de ese proceso. Hay un tiempo en el que usted y yo vamos a ver los resultados, los frutos del proceso. Y es que Dios te tiene que hacer fuerte. A David Dios le enseñó a pelear contra leones y osos en el desierto, a defender sus ovejas de leones, de osos, de lobos. Y él no tenía miedo. Y en ese momento que estaba solo, él conoció a Dios por medio de la alabanza. Él tenía una relación personal con Dios en ese momento. Y Dios lo estaba preparando para ser rey. No, Dios no te va a entregar las cosas así nomás de un día para otro. No, amada iglesia. Ese evangelio no existe. Ese evangelio es el evangelio mentiroso de la prosperidad. Claro que Dios te va a prosperar, claro que sí. Pero de la noche a la mañana, no hace. Hay un momento en el que tú tienes que
sentir que te está temblando tu vida. Hay un momento en el que tú vas a sentirte solo. Hay un momento en el que tú te vas a sentir desesperada. Hay un momento en el que tú te vas a sentir que ya no puedes más. Hay un momento que tú vas a sentir que no tienes fuerza. Y en ese momento tienes que entender que Dios está trabajando contigo para hacerte fuerte. Ese es el Padre que nos corrige, que nos enseña a ser fuertes. El joven José estaba ahí. Ahí estaba. En la cárcel. Podía ver por qué yo en la cárcel. Si yo no he hecho nada. Esto es injusto. No. Pero él no renegó, porque sabía que Dios, el que le había dado los sueños, ese mismo Dios iba a hacer algo por él. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en mí. Daniel estuvo en el pozo del león. Daniel estuvo en el horno de fuego. ¿Para qué? Para hacerte fuerte. ¿Y qué cosa vamos a hacernos fuertes? Su fe será más fuerte. Porque David no se podía enfrentar con un gigante con una fe débil. Porque Moisés no se podía enfrentar al mar con una fe débil. Porque usted no va a conquistar lo que Dios le ha prometido con una fe débil. Lo que Dios quiere hacer en medio de todo es fortalecer tu fe. Para que mañana tú puedas conquistar lo que Dios te ha prometido. Para que mañana tú puedas ver el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido a ti, a tu familia. Amén. Entonces, nos enseña a ser fuertes. Dios como Padre nos enseña a ser fuertes. Y hay momentos en los que nos pensamos que estamos solos. No, Él está con nosotros. Él está justo al lado de nosotros. Pablo y Silas estaban encadenados. Y dice que adoraron al Señor. ¿Y qué pasó allí? Las cadenas se rompieron. Esta gente, hermano, había alcanzado una fortaleza tremenda. Que ellos sabían que en la adoración estaba el poder. Ellos sabían que Dios los había hecho fuertes, los habían azotado, no los podían callar, los habían apedrado, no los podían callar, los habían, hermano, golpeado, le habían hecho de todo tipo de castigos, y ellos, hermanos, sabían que eso los estaba haciendo más fuertes. Aleluya. Y cuando ellos se encuentran en la cárcel, ya tienen la fortaleza, ya tienen una fe fuerte. Entonces, hermanos, comienzan a adorar, comienzan a exaltar. Y aquella adoración fue tan fuerte que provocó un terremoto, que provocó que se estremeciera aquella cárcel. Y no solamente la cárcel, sino que las cadenas se rompieron por medio de una alabanza. Padre, sí, por medio de una alabanza. Entonces, ¿qué quiere Dios fortalecer? Tu fe, tu llamado. Si te ha llamado a cantar, quiere que tú adores con todo tu corazón. Si te ha llamado a predicar, quiere Dios que tú prediques con toda autoridad. Si te ha llamado a servir, quiere que lo hagas con liberalidad. Amén. Dios Padre nos enseña a ser fuertes. ¿Qué pasa cuando no conocemos esto? Venimos a la iglesia, hermanos, y creemos que
de la noche a la mañana, entonces nos desanimamos y nos retrocedemos y nos regresamos. Cuando no hay ningún cambio, Dios nos enseña a ser buenos. Elías se sintió solo, profundamente solo. El profeta Elías, el que había visto descender fuego del cielo, el que oraba y los cielos se cerraban, el que oraba y los cielos se abrían, se sintió profundamente solo y dijo: Padre, mejor quítame la vida. ¿Sabía usted que este departamento es el departamento que tiene más problemas de depresión? La gente se deprime. El departamento que tiene más problemas de depresión de este país. La gente se deprime. Y de la depresión llega el suicidio. Los pensamientos suicidas llegan después de la depresión. Algo crónico, suicidios tenemos montones por todos lados. Entonces, ¿por qué? Porque esta gente se sintió solos, abandonados. Entonces, Dios está con nosotros en todas las circunstancias. La Biblia habla que Agar fue expulsada del campamento de Abraham. La dejó su Señor, pero no la dejó Dios. Amén. Te puede dejar tu padre. Por eso aquí dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Te puede dejar tu padre, tu madre, tu esposo, tu amigo, pero no te va a dejar Dios. Agar la dejó su Señor con su hijo sola en el desierto. La dejó Abraham, pero Dios no la dejó. No te dejaré ni te desampararé. Así dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro Padre Celestial, número 4, está con nosotros en toda circunstancia. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nos sentimos como Elías. Estoy solo. Mejor quítame la vida. Y de repente aparece el Señor en un silbo apacible y le dice: Elías, tengo un montón de gente todavía, no andes con eso, no andes con eso, no andes con eso. Come, Elías, porque muchos caminos tenés. Come. Hay un montón que no han logrado su vida. Come, Elías, porque muchos caminos te restan. No estés con eso de que me quítame la vida. No, no estés con eso. Él está con nosotros en todas las circunstancias. Dice que envió un ángel y el ángel le sirvió. Le sirvió el ángel a él. Le dio ahí una fritanquita sabrosa. Pudo haber sido gallo pinto con queso, no sé. Un pedazo de carne. Pero que fue buena comida, fue buena comida. Y comió el bandido y se volvió a dormir. Lo vuelven a despertar y le vuelven a dar comida. Elías es una persona completamente sobrenatural, pero sin embargo él no quiso continuar porque se sintió solo. Después de haber hecho aquel gran acto con los sacerdotes, 300, 400 sacerdotes, él se sintió solo. Y eso es terrible, hermano. A veces hacemos tanto para Dios y después nos sentimos solos. Pero Dios está conmigo en cualquier circunstancia. Diga conmigo esta mañana: Dios está conmigo en cualquier circunstancia. El Dios a quien nosotros le servimos es un Dios que está con nosotros en cualquier circunstancia. Número 5. Nuestro Padre es perfecto. Él es perfecto. Él no se equivoca. No.
Él es perfecto. Aleluya. Aunque nosotros no entendamos el proceso, aunque nosotros no entendamos lo que está pasando hoy en día, quiero decirle que lo que Dios está haciendo en usted es bueno y es perfecto. Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. ¿Qué sentido tenía de entregar a su hijo unigénito para que muriera por un montón de pecadores? Él es perfecto. Él sabía que por medio de eso venía la salvación a este mundo. A veces cuando Dios te quita, no es que estés perdiendo, te está añadiendo. A veces pensamos que hemos perdido, pero no, estamos ganando en el reino de Dios. Dios es perfecto. A veces te quita amistades, te quita gente de tu alrededor. Y tú tal vez tenías una buena relación con aquella persona, pero Dios es perfecto. Él sabe que para que tú avances al siguiente nivel, tú tienes que andar con gente que anda en un nivel diferente de gloria. Aleluya. Poderoso es el Señor. Él es perfecto. Él sabe llegar justo a tiempo. Abraham, el hermano, va a ofrecer a su hijo y está ahí, en ese lugar, y va a clavarle el puñal al hijo de él, a su único hijo. Y de repente el ángel le dice: ay, detente, no le hagas nada al muchacho, mira tu alrededor. Ahí estaba. Él sabe llegar justo a tiempo. Él es perfecto. Cuando tú aprendas esto, amada iglesia, vas a entender que Dios está obrando a tu favor. No en tu contra, es a tu favor. Él es perfecto. Él sabe lo que hace. Él ha diseñado un propósito, un plan, un proyecto por el cual tú estás en esta tierra, que Dios va a hacer algo para que tú lo cumplas. Él es perfecto. Él no se equivoca. No. Él sabe llegar justo a tiempo. A veces decimos: ¿por qué? Pero ¿qué pasa? Un día no pude ir a servir allá a Petén con mi hermano Ronaldo, pero yo ya sé que Dios me voy a Arca de Noé, y ahí me encuentro en una situación que me tocó resolver. Pasé casi 2 horas con una persona que necesitaba. Entonces Dios es perfecto. Él sabía que usted y hoy vamos a venir a este lugar hoy, que el tiempo iba a estar así. Él es perfecto, hermano. Yo siempre creo y voy a creer que Dios es perfecto. Y si mi vida está en las manos del Dios perfecto, quiere decir que lo que está haciendo conmigo es lo mejor. Es lo mejor. No desmayes. Lo que ha determinado hacer contigo es un plan que es perfecto. Es un plan que es perfecto. Así que nuestro Padre nos ama, nos perdona, nos enseña a ser fuertes y es perfecto. Dele aplausos al Señor.